Vamos a hablar de literatura, de la España de principios del siglo XX, de Emilia Pardo Bazán, también algo de Benito Pérez Galdós, del Titanic, de un misterio. Cuánto, ¿verdad? Cuánto, qué interesante. Y además con una nota de humor enorme todo el tiempo, con una grande de las letras hispanas, un orgullo de las letras contemporáneas. Ella es Carmen Posadas, fue Premio Planeta. Lo fue con Pequeñas Infamias en 1998. Desde entonces no ha dejado de publicar libros, o sea, novelas, relatos, cuentos, ensayos, todo, y siempre con el mayor de los reconocimientos. Aquí está su obra, El misterioso caso del impostor del Titanic. Carmen, qué obra tan divertida. Muchas gracias. Bueno, me encanta volver a estar contigo, María. Sí, qué bueno. Estuvimos hace poco. Bueno, pero salía repetir. Salía este libro y yo tengo que confesar que no he llegado al final y que estoy enganchadísima y que estoy deseando llegar, y que ocurre una cosa muy curiosa porque tú mezclas en él, lo has hecho en otros libros, la ficción con la realidad, ¿no? Pero llega un momento en el que, desde que uno empieza a leer, se cree que Emilia Pardo Bazán se pone a investigar. Bueno, es que a ella le encantaba la crónica negra. Iba a los juicios, se entrevistaba con los condenados, siguió muchísimo el crimen de la calle Fuencarral, que fue un crimen famosísimo. Estaba muy pendiente de la mujer que condenaron, que al final no se sabe si era ella la asesina o no. Y el Garrote Vil iba a ver una cosa tremenda. Y entonces, un momento dado, decidió que iba a enmendarle la plana a Conan Doyle, porque pensaba que Sherlock Holmes era un personaje muy plano y ella lo iba a hacer mucho mejor. Más psicológico, ¿no? Más psicológico, porque ella era lectora también de Freud. Date cuenta que en ese momento empiezan a popularizarse las teorías de Freud, ¿no? Y entonces crea este personaje que se llama Ignacio Selva, que lo basa en un joven, un diletante, un playboy, un ricachón de Madrid que se dedicaba prácticamente a no hacer nada, pero que a partir de ese momento se hace muy amigo de Emilia Pardo Bazán y se mezcla él la realidad con la ficción, porque como él se hace famoso a través de esta novela que se llama La Gota de Sangre. Muy bien, aquí sí, con La Gota de Sangre es cierto, él se hace famoso. Sí, se hace famoso y entonces le empiezan a escribir y a pedirle que resuelva casos, cuando en realidad no es un detective, pero entonces para no desilusionar a la gente les contestaba, ¿no? Y de repente llega una carta de una mujer que dice que necesita que encuentre a su hermano, que su hermano desapareció en el Titanic y que ahora alguien ha reaparecido diciendo, al cabo de 10 años, ha reaparecido diciendo que es él. Claro, y ahí empieza todo el misterio, porque uno dice, a ver, fallecieron en el Titanic 7 españoles y 10 años después en La Habana reaparece uno que dice que es uno de los que se daba por fallecido. Entonces ahí empieza toda la investigación con esa carta que le llega. Claro, y uno que está además, ahí en el suspense. Además era bastante posible, es bastante verosímil que haya aparecido, porque ocurrió que en el Titanic, cuando no apareció un cadáver, la familia tenía un problema, porque la viuda no se volvió a casar en 20 años, no se podía heredar, y entonces lo que hicieron varias familias, entre ellas 2 de los españoles desaparecidos, compraron cadáveres. Claro, que esto es lo que iba a decir, que el libro está cargado de notas de humor, que es algo que te caracteriza a ti, y sin duda, como decía, empieza uno y te estás riendo. Y casi al principio está Doña Pura, que empiezas con ella, que es precisamente la madre de uno de los que fallece, que se encuentra con, tiene el presentimiento de que a su hijo le ha pasado algo, que le había dicho no te montes en el Titanic, el hijo le quiere dar la sorpresa a la mujer, ¿no? Y termina la mujer comprando un cadáver para su nuera. Sí, en realidad, claro, para que pueda volver a hacer para su que vida. pueda volver a casarse. Sí, es muy impresionante, porque la viuda estaba en el Hotel Plaza llorando amargamente, no podía tomar ninguna decisión, y esta señora, que era muy echada para adelante y además buena persona. Dices tú, ¿no? Y entonces decide que va a comprar un cadáver, y en efecto se entierra en Halifax un cadáver que no es el de Víctor Peñasco, que así se llama este señor. Y ocurre lo mismo con otro de los pasajeros de primera clase que se llama Servando Ollies, que yo le he cambiado el nombre porque, a pesar de que muchas cosas son biográficas, no me ciño estrictamente a
a lo que fue su vida, ¿no? Entonces, claro, tú metes literatura. Claro, no quiero que venga una sobrina nieta o una, yo qué sé, una me diga, no, es que a mi abuelo, a mi tío no le pasó exactamente eso. Bueno, y además es una novela, no es una crónica realmente. Exacto, pero bueno, todo lo que se cuenta sobre el Titanic, sobre los pasajeros del Titanic, en concreto Víctor Peñasco, el que su madre compró el cadáver, y todo es verdad. Es muy interesante también porque abordas, entonces no estaban las huellas dactilares, empezaban, pero la gente no tenía registrada su huella dactilar, con lo cual se encuentran ahí con que, y si no ha cometido un delito no se va a tomar la huella dactilar. No quiero dar muchas pistas, pero por un tema físico, voy a dejarlo ahí para no decir qué, pues piensan que es, ¿no? Pero dices, pero esto es que es perfecto, es perfecto. Además, no vamos a desvelarla. Sí, es que un personaje ciego que escucha y dice que reconoce la voz. Y luego hay otras intrigas paralelas, ¿no? Porque no solamente está la intriga del impostor, sino que hay otros 2 asesinatos que también tiene que investigar doña Emilia y Ignacio Selva. Y yo lo que quería era, con esta novela, hacer como 2 niveles de lectura. Si alguien simplemente quiere pasar un buen rato y averiguar quién es el asesino, si el impostor es impostor o no es impostor, lo puede leer así, pero también hay otro tipo de lector al que le puede interesar más. Trataste más de profundidad. Claro, entonces está un tratamiento psicológico de los personajes, un retrato de la sociedad en ese momento, el tema de la mujer está muy presente. Vamos a abordarlo, si te parece, porque sí, primero era un poco que se contextualizaran en la historia, pero como dices tú, reflejas la sociedad del momento, cómo vivía la mujer de entonces. Fíjate, Emilia Pardo Bazán fue una mujer que era un ejemplo, ¿no? Y que nos la podemos imaginar perfectamente ahora, pero Emilia Pardo Bazán vivía cuando la mujer no podía votar, cuando la mujer no podía ir a la universidad, ella no fue, aunque era tremendamente culta y un referente en la cultura, ¿no? Entonces, vemos cómo la mujer se va haciendo un hueco y cómo Emilia también reivindica eso, ¿no? Que además lo hacía con sus escritos. Sí, y él reivindicaba mucho todo el papel de la mujer y la liberación de la mujer, y hay que darse cuenta del momento histórico en el que estamos, ¿no? Mucha gente piensa, muchos estudiosos han dicho que el Titanic es el fin de una era y el comienzo de una nueva era. Sí. Y que además lo que ocurrió en el Titanic de alguna manera cambió la percepción que se tenía sobre las clases sociales. Cuando el Titanic se hunde, el titular que sale publicado dice, gran tragedia, el Titanic, mueren tantas personas. Sí. Y se salva Lady Astor y no sé quién, o sea, es como... De 2.200 que creo que había, ¿no? Que murieron 1.500 y dicen que se salvan... Sí, y mucha gente de primera se ha salvado, sí. O sea, era muy clasista, la sociedad era terriblemente clasista, y cuando se produce la tragedia, los marineros cortan el paso a los pasajeros de segunda y de tercera clase, claro, hasta que embarcaran los de primera, con el agravante de que muchos de las lanchas llegaron al agua prácticamente vacías porque había un desbarajuste, o sea que podían haberse salvado muchas más personas. También hay que tener en cuenta que los constructores de Titanic, como pensaban que era un barco absolutamente insumergible, les parecía poco estético lo de los botes. Quedaba muy feo. No vamos a afear la cubierta de primera clase con tantos botes. Tenían que haber llevado 64 y llevaban 20 para no afear la cubierta de primera. Es verdad que recuerdas un poco también a esa serie de arriba abajo, ¿no? Cuando ves a los ricos, riquísimos, y por otro lado también tratas el tema de los hijos legítimos, los ilegítimos, o sea, esos que viven como ricos porque son hijos legítimos y esos que están destinados a ser unos desgraciados, ¿no? Sí, y no solamente que viven con los ricos y incluso se encariñan con ellos y todo lo demás, sino muchas veces tienen la misma sangre, porque era muy común que el señor de la casa se acostara con la cocinera, claro, o con la doncella o con quien sea, o sea que había en la misma casa 2 hermanos. Claro que eso es lo que tratas en concreto, pero... Claro, y se produce ese fenómeno, ¿no? Hay 2 hermanos, uno que es el que está tomando champán en el salón y otro está limpiando orinales, y son hermanos, ¿no? Y entonces todo este tipo de situaciones que se daban entonces, como también hablo de las viudas blancas, que es otra cosa que yo no tenía ni idea, porque ocurría que había una gran emigración, ¿no? Cantidad de hombres que se iban a Cuba o Argentina, Uruguay, o donde quiera que sea, y sus mujeres se quedaban aquí, a lo mejor con 3, 4 niños. Al principio el marido les mandaba dinero, su idea era llevárselas
llevarse la familia a América, pero poco a poco Hasta esas cartas dejaban de llegar, ese dinero dejaba de llegar, y entonces esa mujer se enteraba que su marido había formado otra familia en Cuba, que se había casado. En cambio, ella aquí en España se convertía en una paria. Bueno, Amalia, claro. esa historia de la que ella no quiere ni hablar, pero es horrible, realmente. Sí, sí, ¿no? es una mujer bueno, en el condenada. caso de Amalia, además, que era rica y al otro le mandaba dinero, claro, y el otro con la promesa de que tenía que solucionar un asunto, pero vivió años pensando que se iba a solucionar el asunto. ¿No? Y entonces Rosalía de Castro lo llamaba a estas mujeres las viudas blancas. Y era un drama porque no se podían casar, no tenían medios de vida, acababan al final muchas en la prostitución, malviviendo para sacar adelante sus hijos, ¿no? Bueno, tratas la emigración también, ¿no? Que vemos como muchos españoles iban a América, sobre todo a Cuba. Sigue la emigración. ¿Tú estás pensando en un paralelismo cuando estabas hablando de eso? Inevitablemente, ¿no? Porque se está produciendo ahora también, la migración es un problema absolutamente candente, y hay muchas situaciones que se repiten, entre otras las de las mafias. Sí. En aquella época ocurría. Nosotros pensamos que la inmigración son los indianos, se han hecho ricos, vuelven, se compran unas casas estrafalarias. No, también eran los que soñaban con ser ricos y vivían muy desgraciados. Y que además iban en condiciones muy penosas. Cuando después de la abolición de la esclavitud en Cuba, que es muy tardía, es de las más tardías de todas, los terratenientes quieren conseguir mano de obra lo más barato posible, y entonces se crea la figura del captador. Entonces el captador era un señor que venía de América, un español, iba vestido todo de blanco como un indiano, riquísimo, lleno de anillos y con cadena de oro, etcétera, que iba por los pueblos contando que América era jauja, era el Shangri-La, ahí todo el mundo se hacía rico, y que embaucando a los incautos, ¿no? Y entonces cantidad de niños que si iban para América firmaban unos contratos leoninos, tenían que pagar su pasaje a un precio sideral, iban a estas plantaciones que los maltrataban, los sometían a todo tipo de vejaciones, incluso mutilaciones. Moría muchísima gente, y lo único que se diferenciaba de cómo trataban a los esclavos era porque su calvario acababa al cabo de 5 años. Era un contrato que duraba 5 años, pero eran unas situaciones muy penosas. Carmen, pero viendo esas historias, ¿no? Echando la vista atrás, las cosas parece que nunca cambian. Es terrible, pero es así. Porque creemos que hemos evolucionado mucho, hemos evolucionado en muchas cosas. De hecho, viendo la situación de aquel momento, ¿no? De las mujeres, pues decimos, hemos evolucionado mucho. Pero hay cosas que no han cambiado todavía, ¿no? Sí, en concreto el tema de la migración, ahora por supuesto es distinto, no se puede comparar con aquello. Depende de los países de los que se emigra, ha cambiado mucho la cosa, pero sigue habiendo otros, ¿no? Pero date cuenta que esto que te estoy contando de los captadores y de la gente que se iba a América no es tan lejano. O sea, yo tengo 71 años, y cuando yo era niña en Uruguay teníamos en casa una chica que se había emigrado, era gallega, se había venido a Uruguay por la siguiente situación. Se había venido ella como con 15 años y un primo con 13. Se habían metido en un barco, se habían ido de polizones en un barco. Contaba que la había violado el cura del pueblo. Se lo había contado a su madre le había dado una paliza terrible, le había dicho que iba por ahí incitando a los hombres, esas cosas espantosas que pasaban antes, y se habían escapado y se iban a América. No era tan infrecuente, o sea, era bastante común que niños llegaran a América con 14, con 15, bueno, algunos tenían suerte y se hacían muy millonarios, y otros pues, tenían una durísimo. Vida muy dura. Decía que íbamos a hablar, porque tenemos el tiempo limitado, que íbamos a hablar, se nos tiene que ir Carmen, que vamos a hablar también de Benito Pérez Galdós, lo he adelantado yo, porque claro, Benito Pérez Galdós fue uno de los numerosos amores, vamos a decir, aunque sí uno de los más significativos, de Emilia Pardo Bazán. Entonces también aparece aquí, aparecen esas cartas tan sentidas que se escribían ellos, ¿no? Y ella, como, aun no estando juntos, se dirigía a él ya, ¿no? Sí, a mí me encanta pensar que Emilia Pardo Bazán, que era muy fea,
porque no hay otra palabra. Sí, es increíble. Es que arrasaba con los hombres. Pero increíble. Emilia, supongo que usted tiene su cara fichada, pero si no, búsquela ahora. Sí, y yo creo que eso tiene mucho más mérito, porque claro, ligar cuando eres guapa no tiene mucho misterio, ¿verdad? Pero cuando eres bastante fea es más difícil y tiene mucho mérito. Fíjate que ella, aparte de Benito Pérez Galdós... Bueno, y además era infiel a los que tenía de amantes, o sea, estaba casada y Benito Pérez Galdós creo que terminó dejándola porque de hecho tenía otro amante y se enteró, porque se quedaron como amigos. Bueno, con Alcalá Galiano, que era guapísimo, mucho más joven que ella, porque además sus amantes encima eran mucho más jóvenes. Después tuvo un príncipe ruso, tuvo un gitano por ahí, o sea, una cantidad de amantes. A mí eso me parece fantástico. Y hombres exitosos. Por supuesto. Benito Pérez Galdós, casi Nobel, ¿no? Sí. Y es muy bonita esa relación, porque a pesar de que ella tiene sus amantes, y Benito Pérez Galdós también, porque los dos eran bastante... Bueno, pero el uno era un soltero convencido, y cuando estaba con ella se supone que se medio centró, ¿no? Pero, no sé qué te diga, yo creo que cada uno tenía sus historias por ahí. Pero sin embargo, era una relación que nunca se rompió. O sea, se rompió la parte... sexual, más romántica, pero siguieron admirándose mucho, intelectualmente tenían una conexión muy grande y se siguieron viendo siempre. Entonces es una relación muy bonita. Y salen también esas comidas, esos cocidos en Lardi, esas tertulias literarias, ¿no? De eso de lo que se pueden impregnar, que por cierto hablas del moscardón que está viendo ahí en el cocido, que lo llega a ver, ¿no? Que es bonito imaginar esos momentos ahí, ¿no? Sí, yo quería retratar también esa época que intelectualmente es muy rica. Está Gómez de la Serna también, hago cameos, ¿no? Sí. O sea, por ahí en el Palace está Gómez de la Serna con unas señoras, porque él también le gustaba mucho las faldas. Después estaba también Unamuno, él muy serio en un rincón, ¿no? Solamente se dedicaba a leer el periódico. Se habla también de los estudiantes de la residencia de estudiantes y es un poco retratar lo que era el Ateneo, exacto, Ortega y Gasset, o sea, un poco ese momento tan rico y tan fértil de Carmen, la pero sociedad. Leyéndolo, los que no estuviesen muy puestos en las vidas personales de los escritores e intelectuales de la época, leyendo tu libro dicen: oye, esto de que el intelectual está todo el día leyendo también se dedica a los artes amatorios. Bien. Hombre, claro. Y al divertimento, ¿no? Que ya sabes, bueno, tú que escribes también sabes perfectamente que no solamente de libros vive el escritor, ¿no? También tiene que tener sus vivencias. Aunque se dice que hay dos tipos de escritores, hay los escritores que leen y los escritores que viven. Sí. ¿No? Entonces el prototipo del escritor que lee sería Borges, estaba todo el día metido ahí en una biblioteca, y el prototipo del escritor que vive sería Hemingway, ¿no? Y entre los dos, bueno, pues hay algunos que nos dedicamos a vivir y a leer. Claro, te iba a decir, ¿tú qué tienes? Porque está la imaginación, está lo que uno vive y está también pues lo que uno lee, ¿no? En tu caso, ¿qué es más alto? ¿En qué hay mayor dosis? No, ¿O lo tienes ahí igual? Yo creo que lo tengo bastante nivelado, sí. Decías, estábamos hablando de la reivindicación de Emilia Pardo Bazán por las mujeres y cómo lo reflejas. Tú mirando a hoy, Carmen, ¿crees que hay uno o varios feminismos? Y si hay varios, lamentablemente hay varios. A mí me gustaría que hubiera uno razonable, sensato y que tratara de no estar en contra de los hombres. A mí me parece ridículo ese feminismo de trinchera que piensa que nosotros somos mucho más inteligentes, más guapas, más preparadas, más todo, y que los hombres son imbéciles. Y que además este tipo de actitud yo creo que va en contra de nuestra propia causa, ¿no? Porque se producen cosas completamente grotescas, como que la Universidad de Granada en un momento dado decidió que iba a cambiar los nombres a los meses, y entonces enero va a ser enera, y febrero va a ser febrera, y marzo va a ser marza, y tú me dirás en qué nos ayuda a ti y a mí que los nombres de los meses sean en femenino. Es completamente grotesco, ¿no? ¿Y el sentido de eso, en qué lo argumentaban, en qué se basan? Bueno, que entonces que hay que cambiar el mundo, que el mundo no puede ser masculino y entonces es todas, todos y todes y todas estas bobadas. ¿Tú crees que precisamente que haya varios feminismos
puede estar haciendo daño estoy segura. Al que viene reivindicando desde hace mucho tiempo. Estoy segura porque los argumentos que utiliza ese feminismo de trinchera son tan ridículos que al final se vuelven contra nosotros, contra nosotras, ¿no? Sí. Y además hay otro fenómeno que se produce, que es que muchos políticos y políticas en concreto prestan atención a esta clase de estupidez porque es mucho más fácil cambiarle los nombres a los meses o que los semáforos sean dos señoras con falda que ocuparse de los problemas reales de la mujer, que son la conciliación, el techo de cristal, la igualdad de oportunidades. Eso sí que es importante que se corrija. El resto son bobadas. Fíjate, tú hablas en artículos, te mojas, vamos a decir, ¿no? O sea, te involucras bien con los temas como articulista y dejas muy clara tu opinión. O sea, no vas con lo políticamente correcto en absoluto, diríamos, ¿no? Ahora que viene que estamos invadidos por esta ola de populismo. No, es que además yo encuentro que es tan estúpido que además nos está licuando el cerebro y lo que procuro es simplemente poner sentido común, ni más ni menos, ¿sabes? Pero Carmen, ¿tú crees que cuando ahora mismo estamos invadidos por ese populismo, puede ser que los intelectuales no seáis libres del todo? La intelectualidad no pueda dar verdaderamente su opinión porque los lectores se pueden enfadar, los del propio bando si uno no se moja lo suficiente, o los del otro bando porque piensa de otra forma. ¿Crees que uno puede estar un poco cohibido? Yo creo que en eso nosotras las mujeres jugamos con ventaja, porque hay muchas cosas que un hombre no puede decir. Bueno, Pérez Reverte se anima y dice lo que le da la gana, pero la mayoría de los hombres se cortan y se autocensuran. Porque a pesar de que, no sé, imagínate que una ministra dice una estupidez o comete una cretinada, los hombres no lo pueden decir, porque inmediatamente los tachan de machistas y eso anula cualquier opinión que puedan tener, por muy sensata y por muy lógica que sea. En cambio, nosotras las mujeres, pues lo podemos decir. Hablas de las redes sociales, ahora volveremos de nuevo al libro porque tenemos cosas que decir todavía, pero hablas de las redes sociales, por ejemplo, en alguno de tus artículos. ¿Tú cómo ves este mundo de hoy? ¿Crees que tanta tecnología nos ha hecho evolucionar? O mirando hacia atrás, que tú has vivido, que no hubiese tecnología, yo también lo he vivido de pequeña, ¿crees que era mejor antes? Yo creo que es un desastre. O sea, por ejemplo, hay datos espeluznantes. El hecho de que la educación sexual de los niños se haga en Internet. Que me parece que la edad en que empiezan los niños a ver pornografía, no sé si son los 8 o algo por el estilo, sí. O sea, es una cosa verdaderamente trágica. Después, esa alienación que tenemos todos de que si tú vas... yo qué sé, antes ibas a un parque y los niños estaban jugando uno a la comba, el otro al tobogán, ahora están todos conectados con no se sabe con qué, pero desde luego no intercambiando. Bueno, ocurre que pueden hablar con uno de Australia y de hecho pasa, ¿no? Que hacen juegos y adoptan roles y sin embargo con el que tienen enfrente no hablan, no, porque están ahí pegados, sí. ¿No? Todo ese tipo de cosas yo creo que nos está... Después hay otras situaciones completamente grotescas, como por ejemplo la gente que ha perdido la vida por hacerse un selfie, que son muchísimas, o las influencers que intentan hacer una prueba quemándose el pelo y se quedan calvas. O sea, todo ese tipo de cosas absurdas que es simplemente para ganar likes. O sea, yo creo que uno de los inventos más funestos de nuestro tiempo son los likes. Oye, tú has sido un poco vapuleada a veces con algunos de los artículos, ¿no? O sea, ¿lo has llegado a pasar mal? Pues mira, te voy a contar uno que casi me yo recuerdo en la plaza, una valiente. Casi me queman en la plaza pública por uno en concreto sobre la lactancia materna. Ah, sí, en un vuelo. Exacto. Entonces, se lo recuerdo. Ay, qué memoria prodigiosa. Sí, de verdad. Es que fue insólito. Que tenía dientes y todo. Creo que tenía 3 años o algo así. Iba yo al lado de una chica joven, que como de 20 y tantos años, con una niña que tenía 2 años y pico, y cada vez que la niña molestaba, ¡chuf!, se la enchufaba y le daba de mamar. Y entonces yo, un poco sorprendida, dije, no, es que esto lo calma mucho y además yo soy partidaria del soft parenting, que es como darles a los niños todo lo que quieren en cualquier momento, ¿no? Bueno, escribí un artículo sobre eso diciendo que yo, que había pertenecido a la generación que quemábamos sostenes en la vía
pública y que tratábamos de acabar con todos estos roles mujeriles absurdos y de la mujer en casa la pata quebrada y tal y cual, que era muy sorprendente que ahora chicas universitarias, etcétera, se dedicaran a dar de mamar hasta los 2 años y medio, porque primero la niña tiene dientes, lo cual es bastante incómodo para esta por labor. no decir dolorosísimo. Sí, por eso te digo. Y después porque no hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad de criar un niño hasta los 2 años y medio y ni siquiera creo que sea psicológicamente muy bueno, ¿no? Bueno, me dijeron absolutamente de todo. Me escribieron diciendo que yo debía ser una mala madre porque yo solamente di de mamar 3 meses, que mis hijas debían ser anormales puesto que yo les había negado la leche materna. Unas cosas horrendas. Mujeres estoy hablando, ¿eh? Los hombres no, en eso no opinaban. ¿Tú cuando escribes una novela piensas también lo que pueden pensar los lectores? ¿Eso llega a condicionar, Carmen? Bueno, yo escribo todo lo que se me pasa por la cabeza en los artículos y también escribo obviamente lo que quiero cuando en novelas, pero sí pienso mucho en los lectores. O sea, si tú le haces esta pregunta, y me imagino que se la habrás hecho a otros escritores, te dirán, no, yo escribo para mí mismo, otros te dirán, no, yo escribo para mi abuela Enriqueta que está en el cielo. La verdad es que casi todos dicen que para ellos mismos. Ah, por eso te digo, no, yo escribo para los lectores, porque si escribiera para mí misma, escribiría un diario y lo guardaría en un cajón. Así que pienso mucho en lo que a ellos les puede divertir, lo que les puede gustar, cómo os puedo dar alguna información que les resulte interesante, etc. Y respecto a la literatura, ¿tú crees que hay una literatura, ahora que hablábamos también del feminismo y todo esto, una literatura de mujeres, una de hombres, se puede escribir para todo el mundo? ¿Es complicado navegar entre los dos mares? Pues mira, te voy a contar una anécdota. Una vez me tocó un panel con Vargas Llosa, estábamos los dos, ¿no? Entonces él me hacía preguntas a mí y yo le hacía preguntas a él. Y entonces le dije, mira, te voy a hacer una pregunta que no te han hecho nunca. Me dijo, imposible, porque me han preguntado absolutamente de todo. Yo dije, te apuesto que esta no te la han hecho nunca. Y le dije, ¿tú crees que existe una literatura femenina y una literatura masculina? Y me dijo, pues no. Esta no me la habían hecho nunca. Y dijo, pues a mí me la hacen todos los días. Porque es verdad, ¿sabes? A las porque a mujeres una mujer se le preguntan. hace esa pregunta, eso es cierto, ¿no? Pero precisamente para responder al topicazo. Exacto, decir que no, que la literatura no tiene sexo y que solamente existe la buena literatura y la mala literatura. Carmen, ¿tú en qué te inspiras? O sea, ¿piensas en lo que te vas a inspirar? De esto hemos hablado alguna vez y dices, el tema viene a mí. En concreto, este libro creo que vino con el pedazo de jurista Manuel Marchena. Sí, fue así, ¿no? Me lo encontré en una cena, y no tenía tema para la novela, y llegaba el momento que me tenía que sentar a escribir y entonces, bueno, primero me contó unas anécdotas interesantísimas de su vida como juez, porque claro, los jueces también conocen casos increíbles, y no sé cómo acabamos hablando de Doña Pura, la del Moscardón, que yo no conocía la anécdota, entonces me pareció tan curiosa que me interesé por los supervivientes del Titanic. Entonces ahí tirando el hilo y un año más tarde, aquí está la criatura. ¿Y cómo fue el proceso de creación? ¿Cómo ha sido? Que además le das las gracias a tu nieto, que creo que te ha estado echando una buena mano, ¿no? Sí, fue así. Entonces ya tenía la idea que me había dado Marchena, empecé a leer sobre los sobrevivientes del Titanic, me compré un libro interesantísimo que se llama justamente Los 10 del Titanic, que habla de los 10 españoles que estaban a bordo, cómo eran sus vidas antes, cómo fue su vida más tarde, y a partir de ahí entró en acción mi nieto Jaime. Mi nieto Jaime, que es un crack en internet, y entonces le dije, mira, la misión tenemos que encontrar información sobre el Titanic. Sale emocionado. Estaba encantado, por suerte, nos lo pasamos bomba investigando juntos. El reto era encontrar información sobre el Titanic que no fuera la obvia, no la que se ha publicado 1000 millones de veces, pero que al mismo tiempo fuera veraz, porque claro, también hay mucha milonga, hay mucho cuento chino, ¿no? Entonces se metió en todos los foros, en todos los hilos, en todos los chats que hay sobre el tema, y a base de eso está construida la novela. Tú decías que eras disciplinada, que todas las mañanas te pones a escribir. Sí, verás. ¿No hay un día de flojera nunca? Bueno, sí, de vez en cuando, pero me siento tan mal cuando me da la flojera que al día siguiente tengo que sobreactuar y escribir el doble. No, te voy a explicar. No sé si te lo conté en nuestra entrevista anterior. Sí. Yo soy de una haraganería supina.
Sí. Por mí yo no haría absolutamente nada más que estar tumbada bajo De hecho, creo un que fue el árbol. titular, te diré. Ah, sí. Bueno, Pero bueno, cuéntalo. por eso, pero como odio ese defecto mío, entonces todas las mañanas me pongo una pistola en la sien y me obligo a escribir. Y hay días que escribo mucho, hay días que escribo poco. Si no consigo escribir, sacar adelante lo que me he propuesto, pues leo. Pero es a base de eso, de ponerme la pistola en la sien, es que literalmente. Los personajes se quedan luego contigo. Quiero decir, Emilia Pardo Bazán anda por aquí ahora, porque claro, Emilia Pardo Bazán, yo tengo que decir que ya me creo a la que hay aquí. Oiga, es que de verdad, léaselo porque es que va a disfrutar y además va a reflexionar sobre cosas interesantes que decíamos. Y resulta que se va a creer ya que usted conoce a Emilia Pardo Bazán perfectamente. ¿Convive contigo? ¿Se queda ya para siempre? Bueno, esa pregunta que me imagino que se la has hecho a otros escritores y todos dicen, yo me quedo un poco huérfano cuando acabo la novela porque he convivido tanto con mis personajes que ahora me abandonan y es como el síndrome del nido vacío. Yo estoy como loca de perder el lápiz. Bueno. Me encanta Emilia Pardo Bazán y seguiré leyéndola, pero me encanta haber acabado con ella como personaje, porque me costó mucho esfuerzo crearla del modo más verosímil, tratando de copiar, mejor dicho, imitar cómo hablaba ella, leer todas sus novelas para adquirir su propia voz. Y eso es un trabajo de chinos, o sea que estoy muy contenta de haberme librado de doña O sea, Emilia. que lejos de convivir contigo, te deshaces de ellos y los mandas a viajar bien lejos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas obras que te acompañan a ti, que más te gustan, que lees y relees? Yo creo que Dickens está entre ellos, pero ¿qué otros? Dickens, después me encanta Proust, o sea, yo soy devota de Proust. Y luego, yo creo que el libro que he leído más veces es la Biblia. Pero no por un tema religioso, que también desde el punto de vista es muy interesante, pero es que la Biblia no es un libro, es una biblioteca. O sea, en la Biblia hay poesía, hay ciencia ficción, Elías que se va en el carro de fuego, ya me contarás qué es. Hay crímenes, hay asesinato, hay crónicas, hay literatura maravillosa. El libro de Job es una joya. Bueno, pues está todo ahí. Carmen, ¿has tenido autores referentes cuando empezabas y siguen siendo los mismos ahora si es que tienes todavía? Bueno, ha ido cambiando un poco. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir, me encantaban los cuentos y me sigue interesando mucho el género, porque es un género muy, muy difícil. Entonces leía devotamente a Cortázar y yo quería escribir como Cortázar. Pero por alguna extraña razón todos los cuentos me salían como los de Roald Dahl, que tampoco está mal, pero ¿sabes? Tú intentas beber en unas fuentes y luego a lo mejor resulta... No, pero que luego a lo mejor es otra fuente que tú no te habías dado cuenta, la que más te inspira. ¿Y los cómics? ¿Has sido chica y mujer de cómic o no? He sido durante años lectora de Tintín, en una época que podía haber ganado concursos. Ahora me van a dar un premio, creo que los tintinófilos me van a hacer como tintinófila de honor o algo por el estilo, y estoy apasionada porque ha sido un referente en mi infancia y en mi juventud. Ya te digo, una época podía haber ganado concursos. También era muy de Asterix, era muy de Lucky Luke, muy de Superman y de la pequeña Lulú, no tanto del TVO. El TVO no te crees que me gustaba. ¿Sabes que se quemaron en Canadá algunos de los cómics, precisamente de Lucky Luke que estabas nombrando, y de Tintín, porque esto fue hace unos años, no sé si fue 2 o 3 o 4, no recuerdo, pues porque decían que trataban temas... que los quemaron en la hoguera. Sí, los disparate. Sí. Bueno, es verdad que Tintín no es muy políticamente correcto, sin duda, pero es que Pero tampoco... con Tintín uno aprende historia, aprende muchas cosas, geografía, aprende, ¿no? El chico joven que se ponga a leer a Tintín aprende. Bueno, a mis nietos les encanta, por ejemplo. Es impresionante porque pensarías que mi generación le interesaba porque ya estaba más próxima a Hergé, ¿no? Sí. Pero sigue siendo un referente para gente muy joven. ¿Cuál es el libro que le regalaste primero a tus nietos para que leyeran? ¿Hay uno que recuerdes? Uy, no sé, les he bueno, si no te pregunto a ti que cuál fue el primero tuyo, que te queda en la memoria. No, lo que sí te puedo decir es el primer libro de adultos que leí yo sola. Sí. Porque mi padre nos leía siempre, desde que éramos muy chiquitas, nos leía en voz alta, ¿no? O sea que yo creo que parte, mi vocación viene por ahí. Pero sí recuerdo el primer libro que leí sin papá,
y sin ilustraciones, porque ese era como un paso en la vida. O sea, leer con ilustraciones era de niños y leer sin ilustraciones ya era de mayores. Y fue Ivanhoe, de Walter Scott. Qué bueno, y si tuvieses que elegir ahora mismo, esta pregunta te la he hecho alguna vez, pero en vez de decirte los 5 grandes, te diría 5 que a ti realmente te encantan, ya me decías la Biblia es uno, pero y que lees y relees, porque eres de leer y descubrir nuevos o de releer. Durante mucho tiempo era de leer, porque siempre pensaba que quería saber más y más y más y más, pero ahora he descubierto el placer de releer. Y claro, cuando tú lees, quieres saber qué va a pasar, ¿no? Y cómo es el final, y descubrir qué va a pasar, que Oliver Twist va a encontrar a su mamá o no, etc. Pero releyendo es importantísimo para un escritor, por ejemplo, porque ahí es donde ves cómo se construye una trama, cómo se crean unos personajes. Hay libros que yo he leído 3 veces, no tantos, pero bueno, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas lo he leído 3 veces, o Cumbres Borrascosas, y cada vez que lo leo es un libro diferente. Bueno, es que ya lo que haces es analizar la literatura, ¿no? Cómo escribe la persona y lo que dices tú, cómo traza los personajes. O sea, eso es apasionante, ¿no? Sí, sobre todo porque la buena literatura no es el libro que escribe el lector, sino lo que lee el lector. Sí. Y eso pasa solo con los grandes, ¿sabes? Tú puedes, a lo mejor si lees una novela, yo qué sé, de esas de kiosco, siempre vas a leer la misma novela, pero si lees Cumbres Borrascosas vas a leer cada vez una novela diferente. Y tú cuando construyes los personajes, por ejemplo, yo estoy pensando aquí en Ignacio Selva, ¿no? En Selvita, como lo llama Emilia Pardo Bazán. Es un personaje que además recuerda a otros de otras novelas tuyas, cuando tratas esa frivolidad por un lado, ¿no? Esos personajes un poco como alocados que quieren vivir la vida, de pronto encuentra ahí un sentido. Cuando trazas el personaje, ¿tú te pones bien a analizarlo primero o va desarrollándose a medida que se desarrolla la historia? No, yo soy escritora con brújula, o sea, no, voy improvisando sobre la marcha, no tengo la más repajolera idea de lo que va a pasar en la página 1. Por ejemplo, Selvita era mucho más tarambana y mucho más desastre en mi primera versión. Y luego lo he hecho más reflexivo. De hecho, cuando empiezas a describirlo, uno se piensa que va a ser muy así, pero de pronto lo ves, exacto, mucho más reflexivo, ¿no? Sí. E incluso prudente, y cuando le llegaban los casos es gracioso porque él dice, no, siempre se los quita de encima como, no, estoy muy ocupado, en realidad es que claro, no se ve capaz. No sabe qué hacer con esto. O sea, que van evolucionando con las revisiones. Sí, yo sí, si te puedo describir cómo es mi forma de escribir. Sí. Tú sabes esas arañitas, que no sabes cómo una arañita que estaba ahí llegó hasta aquí, si no vuelan, las arañas no vuelan, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegó esa araña de aquí a aquí? Bueno, porque va tejiendo una tela que al mismo tiempo la va llevando. Bueno, esa es mi forma de trabajar. Siempre en el abismo y siempre en la catástrofe. No sé en qué momento me voy a caer y voy a fracasar en todo, pero... Carmen, la catástrofe. Qué humilde ella. No, es verdad. Con todos estos años de trabajo demostrando la altura a la que estás, ¿no? Como decía, en 1998 recibiste el premio Planeta, que te supuso un cambio muy grande, me imagino, ¿no? Y hemos hablado alguna vez de ello, pero me gustaría que lo hablásemos también en esta entrevista. ¿Dio vértigo, Carmen? ¿Qué te produjo el Planeta? Bueno, fue un cambio muy grande en mi vida, porque yo estaba antes traducida a 4 idiomas, una cosa así, ahora estoy traducida a 30, todo eso se debe al premio, ¿no? Poquito a poco he ido creciendo a partir de ese momento. Pero sobre todo también, es que antes nadie me tomaba muy en serio. Entonces, bueno, pues ganar el premio Planeta, por supuesto hubo quien dijo que me lo habían dado por mi cara bonita, que te puedes imaginar, ¿no? Como siempre ocurren estas cosas, pero yo tenía muy claro que si seguía perseverando y que si lo que escribía tenía algún mérito, tarde o temprano me lo iban a reconocer. Claro, despojarse de esos prejuicios cuesta lo suyo, que también lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Y te costó zafarte. Sí, mucho, porque la gente se construye un personaje y no mira más allá, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, para no hablar de mí, a Almudena Grandes le costó muchísimo el quitarse la etiqueta de escritora erótica, porque había ganado el premio, había ganado el premio Sonrisa Vertical y durante años y años era la escritora de novela erótica. Luego escribió otras, no sé, decenas de novelas
que no tenían nada que ver con eso, pero ya tenía la etiqueta. Y ocurre mucho con las mujeres. Recuerdo que me contabas que tú llegabas a tener incluso 2 armarios, el de escritora y el de tu vida cotidiana, para, claro, por los prejuicios precisamente, ¿no? Increíble. Sí, sí, porque ahora hay escritoras de todo pelaje y hay una punk y después una que lleva una minifalda por aquí y otra que es una señora de 60 y otra que es una vieja de 80. No hay un perfil de escritores, pero cuando yo empezaba, te estoy hablando hace 45 años, no sé qué cosa espeluznante, había como un cliché de cómo tenían que ser las escritoras, ¿no? Y las escritoras tenían que tener gafas y las escritoras tenían que ir poco a la peluquería y usar unas faldas muy largas y hacer posible usar boina como Carmen Martín Gaite, porque todas admiraban a Carmen Martín Gaite y yo no daba el perfil para nada. Y entonces, claro, era muy difícil que me tomaran en serio. Tú dices, existía ese cliché. ¿Tú crees que estamos volviendo a clichés de nuevo? Bueno, ese a otros muy diferentes, pero eso te iba a decir. Ese por suerte ha desaparecido, pero siempre ha habido la tendencia de encasillar a la gente y de cosificar, porque en el fondo es eso, ¿no? Sí. Carmen, tú eres una escritora de éxito. ¿Qué supone ese éxito? ¿Qué lado malo tiene? Si es que lo tiene. Bueno, que yo primero que no me lo creo. Pero de todas maneras, como decía Kipling, el éxito y el fracaso son 2 impostores y hay que tratarlos de la misma manera. A mí, cuando empezaba esto de la literatura y justo cuando gané el Premio Planeta, un amigo me dio un consejo que está tomado de la película Annie. Sí. Y entonces en la película Annie hay alguien que dice, cuando vayas hacia arriba, vete saludando, porque te lo vas a encontrar a todos cuando te toque bajar. Y yo eso lo tengo muy, muy presente. Yo sé que me tocará bajar y bueno, en mi vida ha sido como una montaña rusa, o sea que he estado de arriba y abajo. Es una gran verdad, además, ¿eh? Hablabas de los impostores, los acabas de mencionar, así que vamos a enlazar con el libro, es una bonita forma de despedir. ¿Qué huella te ha dejado este libro, ¿no? Porque, claro, hay muchas reflexiones en él, hay momentos súper divertidos, hay un recuerdo de un hecho muy trágico. ¿Qué huella te ha quedado? ¿Y qué huella te gustaría que le quedara al lector? Es que, claro, yo la mayor dificultad que he encontrado con este libro era hacer un libro, por un lado divertido, ligero, gracioso, humorístico, no sé qué, pero por otro lado que tuviera esa carga de profundidad y que también tuviera una lectura más reflexiva, ¿no? Entonces, y que es muy compatible, vamos a decir, que, claro, pero es muy quien difícil. tiende a pensar si es divertido no es literatura, no, precisamente puede ser muy literatura y ahí está el... Pero ahí está la dificultad, tema, ¿sabes? Porque si tú escribes una cosa muy trágica y resulta que es un perrito abandonado y entonces le pasan todo tipo de catástrofes y no sé qué, la gente no sé por qué tiende a pensar que eso es mejor literatura que si haces una novela ligera como esta de asesinatos, pero al mismo tiempo divertida. Entonces hay un poco el prejuicio ese que si escribes algo divertido es poco profundo. ¿Y tú te lo sigues encontrando, ese prejuicio? Ah, claro, por supuesto, ese prejuicio existe. Bueno, pues vamos a decir que yo me lo estoy leyendo y esto es literatura, que usted va a disfrutar de verdad leyendo literatura y pasándoselo bien y reflexionando, que se puede hacer todo a la vez. De hecho, sería lo ideal siempre, ¿no? Eso es, bueno, justo sería mi objetivo y si alguna vez llego cerca me voy a quedar muy contenta. Carmen, muchísimas gracias. Creo que nos hemos ajustado al tiempo que teníamos. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, que nos hayas recibido en tu casa, aquí rodeada de libros. Y nos veremos pronto. Muchos éxitos. Espero que sí. Bueno, el misterioso caso del impostor del Titanic. A leerlo, ya lo saben. Nos vemos la semana que viene, de nuevo aquí, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.